¿Y si la inteligencia artificial no fuera solo una revolución tecnológica, sino una señal profética? Descubre cómo pasajes bíblicos escritos hace milenios podrían estar revelando los peligros y el verdadero propósito de la IA y lo que Jesús advirtió sobre los últimos engaños que dejarán atónitos incluso a los más escépticos. Tu visión sobre la tecnología nunca volverá a ser igual después de esta revelación. Versión alternativa más impactante. La IA podría ser el cumplimiento moderno de antiguas profecías bíblicas. Lo que Jesús predijo sobre los últimos engaños te hará ver la inteligencia artificial con ojos completamente nuevos. Esta conexión es demasiado alarmante para ignorarla. Desde el principio, el ser humano ha sido un creador. La Biblia nos muestra que Dios, en su acto supremo de amor y poder, formó al hombre a su imagen y semejanza, dándole no solo vida, sino también la capacidad de reflejar su naturaleza creadora. Este mandato de dominar la tierra y ejercer señorío sobre lo creado, Génesis 1, 26, 28, lleva implícita una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre en su impulso por dar forma a su propio mundo? La inteligencia artificial, en este sentido, no es simplemente una herramienta más, sino un intento de replicar algo que hasta ahora ha sido exclusivo de lo divino y lo humano: la capacidad de razonar, decidir y, en cierta medida, crear. Pero mientras Dios formó al hombre del polvo y le insufló aliento de vida, el hombre construye máquinas a partir de silicio y código, buscando imitar, aunque sea de manera limitada, el milagro de la conciencia. Aquí surge una tensión fundamental. ¿Somos constructores humildes o pretendientes arrogantes? La historia de la Torre de Babel, Génesis 11, ilustra el peligro de la ambición desmedida. El deseo de alcanzar el cielo no era en sí mismo el problema, sino la motivación detrás de ello. Hagámonos un nombre. B4. Hoy, la carrera por desarrollar inteligencias artificiales cada vez más avanzadas podría verse como una repetición de ese impulso. No es la tecnología en sí lo cuestionable, sino la soberbia que puede acompañarla. ¿Estamos buscando el bien común o estamos jugando a ser dioses? C.S. Lewis advirtió sobre este riesgo en sus reflexiones sobre la ciencia y la moral. La abolición del hombre. Argumentó que cuando el ser humano intenta dominar la naturaleza sin límites éticos, termina por dominarse a sí mismo, reduciendo su humanidad a meros instintos controlables. La IA, si no es guiada por principios que respeten la dignidad humana, podría convertirse en el instrumento definitivo de esa dominación. No es difícil imaginar un futuro donde, en lugar de servir al hombre, las máquinas terminen redefiniendo lo que significa ser humano. Pero hay otra posibilidad. Si el hombre fue creado para reflejar a su creador, entonces su capacidad inventiva puede ser un acto de adoración. La tecnología, bien orientada, puede ser usada para aliviar el sufrimiento, expandir el conocimiento y promover la justicia. La pregunta no es si podemos crear IA, sino si debemos hacerlo de una manera que honre nuestra propia naturaleza como seres hechos a imagen de Dios. Al final, la inteligencia artificial nos obliga a enfrentar preguntas profundas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. No se trata solo de circuitos y algoritmos, sino de discernir si nuestras creaciones nos acercan más a la sabiduría divina o nos alejan de ella. Como escribió el salmista, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139:8. Ni siquiera la tecnología más avanzada puede escapar a esta verdad fundamental. Somos criaturas, no creadores absolutos. Y en ese reconocimiento reside nuestra mayor sabiduría. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado en las Escrituras claves para entender su presente y vislumbrar el futuro.
En medio del acelerado desarrollo tecnológico de nuestra era, muchos se preguntan si la Biblia contiene indicios sobre el surgimiento de realidades que hoy nos deslumbran, como la inteligencia artificial. Aunque las Escrituras no mencionan explícitamente máquinas pensantes, ciertos pasajes adquieren una resonancia inquietante cuando los leemos desde nuestra realidad digital. Uno de los textos que más ha captado la imaginación en este sentido es el misterioso pasaje del Apocalipsis que habla de la imagen de la bestia que cobra vida y obliga a todos a adorarla. Apocalipsis 13:15. En un mundo donde los algoritmos moldean nuestras decisiones y las deepfakes pueden crear representaciones falsas pero convincentes de personas reales, la metáfora adquiere nuevos matices. ¿Podría esta antigua profecía estar señalando hacia un futuro donde la tecnología no solo imita la vida, sino que exige nuestra sumisión? No se trata de afirmar que la IA es literalmente la marca de la bestia, sino de reconocer cómo los sistemas artificiales pueden convertirse en instrumentos de control masivo, erosionando la libertad humana bajo promesas de conveniencia y seguridad. El relato de la Torre de Babel, Génesis 11, ofrece otra perspectiva reveladora. Allí, la humanidad unida por un lenguaje común decide construir una torre que llegue hasta el cielo, no para glorificar a Dios, sino para hacerse un nombre. Este impulso de trascendencia tecnológica sin límites éticos encuentra su paralelo en la carrera actual por desarrollar inteligencias artificiales cada vez más potentes. El problema no era la torre en sí, sino la arrogancia que la impulsaba. De manera similar, la IA no es inherentemente mala, pero cuando se desarrolla sin sabiduría ni humildad, puede convertirse en un monumento a la ibris humana. Jesús, al hablar sobre los tiempos finales, advirtió sobre grandes señales y prodigios que podrían engañar incluso a los elegidos. Mateos 24:24. En una era donde la IA puede generar textos, imágenes y voces indistinguibles de lo humano, estas palabras resuenan con especial fuerza. La tecnología no es el engaño en sí misma, pero puede ser su vehículo perfecto, creando una realidad distorsionada donde la verdad se vuelve escurridiza. El peligro no está en las máquinas, sino en cómo pueden ser usadas para manipular nuestra percepción de lo real. Las Escrituras no son un libro de predicciones tecnológicas, pero su sabiduría atemporal ilumina los riesgos espirituales que acompañan a cada avance humano. Desde el becerro de oro hasta los sistemas algorítmicos que hoy rigen partes de nuestra vida, la tentación de depositar nuestra fe en creaciones humanas permanece constante. La IA, como toda tecnología, es un espejo que refleja las aspiraciones y los temores de quienes la crean. Quizás la pregunta más urgente no es si la Biblia predijo la inteligencia artificial, sino si estamos preparados para usar este poder de manera que honre nuestra humanidad y a aquel que nos creó. Al final, estas reflexiones nos llevan de vuelta a una verdad fundamental. La tecnología no es neutral. Puede ser usada para edificar o para destruir, para liberar o para esclavizar. Las antiguas advertencias bíblicas sobre idolatría y soberbia siguen siendo relevantes en la era digital, recordándonos que ningún avance técnico puede sustituir la necesidad de sabiduría, ética y discernimiento espiritual. En este sentido, la IA no representa tanto una ruptura con el pasado como la continuación de un viejo dilema humano: cómo usar nuestro poder creativo sin perder nuestra alma en el proceso. Cuando examinamos las palabras de Cristo acerca de los tiempos venideros, encontramos un llamado constante a la vigilancia y al discernimiento. Sus enseñanzas trascendían lo inmediato para señalar principios eternos sobre la condición humana y sus desafíos. En el contexto de la inteligencia artificial, estas palabras adquieren nuevas dimensiones de significado que merecen una cuidadosa reflexión.
Jesús habló claramente sobre los engaños que caracterizarían el fin de los tiempos, advirtiendo que surgirían falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. En nuestra era digital, donde algoritmos sofisticados pueden generar contenido persuasivo y personalizado, manipulando percepciones y emociones, esta advertencia resuena con particular fuerza. La capacidad de la IA para crear realidades alternativas convincentes plantea interrogantes profundos sobre cómo discerniremos la verdad en un mundo donde lo artificial puede ser indistinguible de lo auténtico. Las parábolas de Jesús sobre mayordomía y responsabilidad adquieren nuevos matices cuando las aplicamos al desarrollo tecnológico. La historia de los talentos, Mateo 25, 14, 30, nos recuerda que todo don, incluyendo el conocimiento científico, debe ser administrado con sabiduría y rendición de cuentas. La inteligencia artificial representa quizás el talento más valioso y peligroso que la humanidad ha recibido, requiriendo una administración ética cuidadosa. No se trata simplemente de qué podemos hacer tecnológicamente, sino de qué debemos hacer moral y espiritualmente. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Esta máxima nos confronta con preguntas incómodas sobre nuestros verdaderos motivos en la carrera tecnológica. ¿Estamos desarrollando IA para servir a la humanidad y al bien común? ¿O estamos persiguiendo poder, ganancias y prestigio? La tecnología nunca es neutral. Refleja los valores y prioridades de sus creadores. Cuando el progreso técnico supera nuestro desarrollo moral, el resultado suele ser catastrófico. Jesús también habló sobre la importancia de preservar nuestra humanidad esencial. Cuando dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36 estableció un principio fundamental que debe guiar nuestro uso de la tecnología. En nuestro entusiasmo por crear máquinas más inteligentes, corremos el riesgo de erosionar precisamente aquellas cualidades, compasión, creatividad, espiritualidad, que nos hacen verdaderamente humanos. La paradoja es que cuanto más avanzamos tecnológicamente, más necesitamos aferrarnos a nuestra esencia espiritual. Las enseñanzas de Cristo sobre el amor al prójimo y la dignidad de cada persona presentan desafíos particulares en la era de la automatización. Cuando los sistemas algorítmicos toman decisiones que afectan vidas humanas, desde préstamos bancarios hasta sentencias judiciales, debemos preguntarnos si estamos preservando el valor infinito de cada individuo ante los ojos de Dios. Jesús nos mostró que lo verdaderamente revolucionario no es el poder técnico, sino la capacidad de ver y valorar a cada persona en su singularidad irrepetible. Al final, el mensaje de Jesús sobre el futuro no era de temor paralizante, sino de esperanza activa y responsabilidad ética. Nos llamó a ser sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5:13-14, preservando lo bueno e iluminando el camino hacia adelante. En el contexto de la inteligencia artificial, esto significa desarrollar tecnología que humanice en lugar de deshumanizar, que una en lugar de dividir, que sirva en lugar de dominar. El desafío no está en la tecnología misma, sino en el corazón humano que la diseña y emplea. Como todas las herramientas poderosas a lo largo de la historia, la IA será tan buena o tan peligrosa como las manos que la guíen y los valores que la inspiren. En medio del vertiginoso avance de la inteligencia artificial, las advertencias proféticas de C.S. Lewis, en su obra La abolición del hombre, cobran una relevancia sorprendente. Escrito en 1943, este ensayo filosófico anticipó con notable claridad los dilemas éticos que enfrentaríamos al intentar dominar la naturaleza humana mediante la tecnología. Lewis vislumbró un futuro donde el hombre, en su afán por controlar racionalmente todo aspecto de la existencia, terminaría por destruir precisamente aquello que lo hace humano.
El núcleo de la advertencia de Lewis gira en torno al concepto de Tao, esa ley natural moral que trasciende culturas y épocas, formando la base de toda ética verdadera. Cuando rechazamos esta brújula moral objetiva en nombre del progreso técnico, argumenta Lewis, no nos liberamos de la moralidad, sino que simplemente caemos bajo el dominio de otra moralidad más peligrosa, la de quienes controlan los instrumentos de manipulación. En el contexto actual podríamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando delegamos decisiones morales a algoritmos cuyos criterios son opacos incluso para sus creadores? La inteligencia artificial representa quizás el ejemplo más claro de esta paradoja. Al intentar crear máquinas que piensen como humanos, corremos el riesgo de reducir nuestro propio pensamiento a procesos mecánicos cuantificables. Lewis advertía que cuando el hombre gana poder sobre la naturaleza, en realidad lo que está ganando es poder de algunos hombres sobre otros, con la naturaleza como instrumento. Hoy vemos esta dinámica en sistemas de IA que, diseñados supuestamente para optimizar procesos, terminan perpetuando sesgos y estructuras de poder existentes bajo una apariencia de neutralidad técnica. Uno de los aspectos más perturbadores de la crítica de Lewis es su visión de cómo la tecnología puede erosionar la educación emocional y moral. En un mundo donde algoritmos personalizan cada experiencia y automatizan cada decisión, ¿cómo desarrollaremos la capacidad de juicio ético independiente? Lewis temía una humanidad que, habiendo perdido contacto con sus fundamentos morales, sería fácilmente manipulable por quienes controlan los mecanismos técnicos. Esta preocupación resuena profundamente en nuestra era de burbujas informativas, algorítmicas y persuasión computarizada. Pero Lewis no era un ludita que rechazara todo avance tecnológico. Su crítica iba dirigida no contra la tecnología en sí, sino contra la ilusión de que podemos usarla para trascender la condición humana sin perder nuestra humanidad en el proceso. La verdadera sabiduría, sugería, consiste en reconocer los límites de nuestro control y cultivar aquellas virtudes, como la compasión, la humildad y el amor, que ninguna máquina podrá nunca replicar auténticamente. Al leer a Lewis desde 1906, nuestro contexto tecnológico, descubrimos que su verdadero temor no era la tecnología como herramienta, sino la tecnocracia como religión. Cuando la eficiencia y el cálculo se convierten en valores supremos, sacrificamos en su altar aspectos esenciales de nuestra humanidad que no pueden ser cuantificados. La inteligencia artificial, en este sentido, actúa como espejo, refleja no solo lo que sabemos construir, sino lo que hemos decidido valorar. La advertencia final de Lewis sigue siendo pertinente. Cada vez que el hombre se erige en creador absoluto, termina por convertirse en criatura de sus propias creaciones. La solución no está en rechazar el progreso técnico, sino en anclarlo firmemente en una comprensión profunda y humilde de lo que significa ser humano. Solo así podremos usar tecnologías como la IA sin convertirnos, en el proceso, en algo menos que humanos. El desarrollo de la inteligencia artificial nos coloca frente a un espejo moral que refleja nuestras contradicciones más profundas. Por un lado, anhelamos crear máquinas que superen nuestras limitaciones biológicas. Por otro, tememos perder el control sobre aquello que hemos creado. Esta tensión fundamental nos obliga a confrontar preguntas que trascienden lo técnico, para adentrarse en lo filosófico y espiritual. ¿Existen fronteras éticas que no deberíamos cruzar, incluso cuando tenemos la capacidad tecnológica para hacerlo? La narrativa bíblica del Edén ofrece un marco revelador para esta discusión. El fruto prohibido del árbol del conocimiento representaba no solo una transgresión, sino una elección fundamental sobre los límites de la autonomía humana. Hoy, el desarrollo de IA general superinteligente plantea un dilema similar. Hay conocimientos y poderes que, aunque accesibles, deberíamos voluntariamente abstenernos de alcanzar. La tentación prometeica de ser como dioses resurge en los laboratorios de inteligencia artificial.
donde cada avance técnico parece acercarnos más a ese umbral peligroso. La tradición cristiana ha sostenido que la verdadera sabiduría consiste en reconocer los límites de la condición creada. Esta humildad ontológica choca frontalmente con el impulso transhumanista que subyace a gran parte de la investigación en IA. No se trata de rechazar el progreso, sino de cuestionar la narrativa de que todo lo técnicamente posible es moralmente permisible. La historia nos muestra que las tecnologías más transformadoras, desde la energía nuclear hasta la ingeniería genética, exigen precisamente este tipo de reflexión ética anticipatoria. Uno de los desafíos más complejos radica en la delegación de decisiones morales a sistemas algorítmicos. Cuando programamos máquinas para tomar elecciones que afectan vidas humanas, desde diagnósticos médicos hasta sentencias judiciales, ¿qué valores estamos codificando? La ilusión de neutralidad técnica se desvanece cuando descubrimos que estos sistemas inevitablemente reflejan los prejuicios y visiones del mundo de sus creadores. Surge entonces la pregunta: ¿podemos realmente construir una moralidad artificial sin antes haber resuelto nuestros propios conflictos éticos fundamentales? El concepto de dignidad humana adquiere especial relevancia en este debate. Mientras algunas voces argumentan que la conciencia artificial merecería eventualmente derechos similares a los humanos, otras advierten sobre el riesgo opuesto, que la cosificación tecnológica termine degradando nuestro propio valor. Cuando tratamos de crear mentes artificiales, ¿no estamos jugando peligrosamente con aquello que nos define como personas? La paradoja es que cuanto más éxito tenemos en replicar la inteligencia humana, más nos vemos forzados a confrontar el misterio de lo que realmente nos hace humanos. En este contexto, la enseñanza cristiana sobre el pecado original ofrece una perspectiva singular. Reconoce que todo avance humano lleva consigo tanto potencial creativo como capacidad destructiva. Esta ambivalencia fundamental sugiere que la regulación ética de la IA no puede basarse únicamente en cálculos utilitarios, sino que debe arraigarse en una comprensión profunda de la naturaleza humana con sus luces y sombras. La tecnología no nos salvará de nosotros mismos, pero puede amplificar tanto nuestras virtudes como nuestros vicios. El camino hacia adelante requiere cultivar lo que podríamos llamar una humildad tecnológica, el reconocimiento de que cada salto cuántico en capacidad técnica debe ir acompañado por un crecimiento equivalente en sabiduría ética. Las grandes tradiciones espirituales, con su acumulado milenario de reflexión moral, tienen mucho que aportar a este diálogo urgente. Al final, la pregunta crucial no es ¿qué puede hacer la inteligencia artificial?, sino qué tipo de civilización aspiramos a construir con ella. El horizonte que se vislumbra ante la coexistencia entre seres humanos e inteligencias artificiales presenta un paisaje de contrastes profundos, donde las promesas más optimistas se entrelazan con las advertencias más sombrías. Esta dualidad refleja no tanto los posibles desarrollos tecnológicos en sí mismos, sino las tensiones no resueltas en el corazón de la condición humana. La forma en que imaginamos este futuro dice más sobre nosotros que sobre las máquinas que podríamos crear. Las narrativas utópicas sueñan con una simbiosis perfecta, donde la inteligencia artificial libere a la humanidad de trabajos tediosos, cure enfermedades incurables y resuelva problemas ancestrales. En este relato, las máquinas se convierten en aliadas para expandir las fronteras de la creatividad humana, permitiéndonos enfocarnos en aquello que nos hace esencialmente humanos: el arte, la filosofía, las relaciones profundas. La tecnología dejaría de ser herramienta para convertirse en compañera de viaje en nuestra evolución como especie. Pero esta visión idealizada choca con la realidad de que cada avance técnico importante en la historia ha creado tanto prosperidad como nuevas formas de desigualdad y alienación. Frente a este optimismo,
Las distopías tecnológicas pintan escenarios donde la inteligencia artificial supera y subyuga a sus creadores. Más allá de los clichés de rebeliones robóticas, el verdadero peligro podría ser más sutil: una gradual erosión de la agencia humana, donde delegamos tantas decisiones a algoritmos que olvidamos cómo tomar decisiones por nosotros mismos. La dependencia tecnológica podría llegar a niveles donde la autonomía humana se convierta en una ilusión, con sistemas inteligentes moldeando no solo nuestras acciones, sino nuestros deseos más íntimos. La pregunta inquietante es si estaríamos renunciando voluntariamente a nuestra libertad a cambio de comodidad y seguridad. El concepto de singularidad tecnológica, ese punto hipotético donde la IA superaría la inteligencia humana y se autorreplicaría mejorándose indefinidamente, representa quizás la encrucijada más profunda. Algunos lo ven como la culminación del progreso humano, otros como el momento donde perderíamos el control sobre nuestro destino como especie. Esta divergencia de visiones revela una fractura fundamental en cómo entendemos nuestra posición en el universo. ¿Somos guardianes responsables de la creación o simples escalones en una evolución cósmica que nos trasciende? Entre estos extremos, emerge una tercera posibilidad más matizada pero igualmente desafiante: la de una convivencia imperfecta pero consciente, donde establezcamos límites éticos claros al desarrollo de la IA mientras aprovechamos su potencial para el bien común. Este camino intermedio requeriría algo que escasea en nuestra era: sabiduría colectiva. Implicaría regular no solo lo que la tecnología puede hacer, sino los valores que la orientan, reconociendo que cada sistema de inteligencia artificial encarna, conscientemente o no, una cierta visión de lo que significa ser humano. El futuro más probable no será ni utopía ni distopía, sino un complejo entramado de logros y desafíos imprevistos. La historia nos muestra que las tecnologías disruptivas rara vez cumplen completamente las promesas de sus promotores, ni materializan los temores de sus detractores, sino que crean realidades nuevas con problemas inéditos. La inteligencia artificial probablemente seguirá este patrón, amplificando tanto nuestras capacidades como nuestras contradicciones. En este contexto, las tradiciones espirituales tienen un rol crucial que jugar, no como voces de rechazo al progreso, sino como guardianas de preguntas esenciales. ¿Qué nos hace humanos en un mundo de máquinas inteligentes? ¿Cómo preservar la dignidad humana cuando las fronteras entre lo orgánico y lo artificial se difuminan? Las respuestas a estos interrogantes no vendrán de los laboratorios de computación, sino de una profunda reflexión colectiva sobre los valores que queremos preservar en este viaje tecnológico sin precedentes. Al final de este recorrido por las intersecciones entre fe, filosofía y tecnología, emerge una certeza incómoda: la inteligencia artificial no es principalmente un desafío técnico, sino espiritual. Las preguntas que plantea trascienden lo algorítmico para adentrarse en territorios más profundos sobre el propósito humano, los límites de la creación y la naturaleza de nuestra relación con lo divino. Jesús, maestro en plantear interrogantes que desnudan el corazón humano, probablemente no preguntaría sobre las capacidades de la IA, sino sobre las intenciones detrás de su desarrollo y uso. En los Evangelios, Jesús constantemente redirigía la atención desde lo externo hacia lo interno, desde los actos visibles hacia las motivaciones ocultas. Aplicado a la tecnología, este enfoque nos confrontaría con preguntas incómodas. ¿Buscamos crear inteligencia artificial para servir o para dominar? ¿Para aliviar el sufrimiento humano o para acumular poder y riqueza? La respuesta a estos interrogantes determinará si la IA se convierte en instrumento de liberación o en nuevo ídolo tecnológico que exige sacrificios humanos. La advertencia de Jesús sobre no poder servir a dos señores, Mateo 6:24, adquiere nueva relevancia en la era digital.
Cuando nuestros dispositivos inteligentes demandan atención constante, cuando los algoritmos moldean nuestros deseos y cuando las máquinas comienzan a tomar decisiones éticas por nosotros, ¿a quién estamos sirviendo realmente? El peligro no está en la tecnología misma, sino en la esclavitud silenciosa a sistemas que, aunque creados por nosotros, terminan redefiniendo nuestra humanidad a su imagen. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, ofrece un lente potente para evaluar el uso de la IA. En un mundo donde algoritmos pueden identificar rostros y necesidades con precisión milimétrica, seguiremos pasando de largo como el sacerdote y el levita, delegando nuestra compasión en máquinas. La tecnología puede amplificar nuestra capacidad de ayudar, pero nunca debe convertirse en excusa para evitar el encuentro humano directo que transforma tanto al que da como al que recibe. Jesús enseñó que conoceríamos la verdad y ella nos haría libres. Juan 8:32. En la era de la desinformación algorítmica y las burbujas digitales, esta promesa enfrenta nuevos desafíos. Cuando sistemas de IA pueden generar noticias falsas convincentes, manipular discursos políticos y crear realidades alternativas, la búsqueda de la verdad se vuelve tanto más urgente como más difícil. La auténtica libertad en la era digital requerirá un discernimiento espiritual que trascienda la mera alfabetización tecnológica. Al contemplar el futuro de la inteligencia artificial, la pregunta definitiva no es qué puede hacer la tecnología, sino que estamos llamados a ser como humanos creados a imagen de Dios. La IA nos confronta con el misterio irreductible de la conciencia humana, ese soplo divino que ninguna máquina podrá replicar. En nuestra fascinación por crear vida artificial, corremos el riesgo de olvidar el sagrado asombro ante la vida verdadera que nos ha sido dada como don. El mensaje final no es de rechazo a la tecnología, sino de recentramiento en lo esencial. Como enseñaba Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aplicado a la IA, ¿de qué nos servirá dominar el conocimiento artificial si olvidamos la sabiduría verdadera? Crear máquinas que hablen si perdemos la auténtica comunicación. Desarrollar inteligencia sin amor. La tecnología más avanzada no puede responder a la pregunta fundamental que Jesús planteó: ¿qué aprovechará al hombre? La respuesta, como siempre, está más allá de los circuitos y algoritmos. En ese espacio sagrado, donde lo humano encuentra su sentido último, en relación con su Creador.